Ay, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, Bien, buenas Mira, noches. Margarita y Fede Bien. tapadas ya, ellas ya a punto de dormir. Vamos a hacer una indagación también que nos han pedido de las viejitas que nos han pedido. Vamos a hacerla. Entonces, les voy a pedir que vamos a respirar. La cara que ponen como diciendo, ¿a dónde voy a ir? Ok, entonces vamos a respirar profundo. Voy a contar de 3 a 1. Y Fede, te vas a donde se supone que los seres humanos tenemos lo que las culturas orientales en la India y todo llaman nuestros centros energéticos o chakras. Y me dices cómo los percibes, cómo los ves. Tú, Nico, vas a observar cómo es la conexión de estos chakras energéticos con nuestro cuerpo físico. Y Margarita, quiero que vayas a la parte cómo el ser humano en la gestación va creando estos chakras. 3, 2, 1. Fede. Lo primero que percibo de los puntos, chakras, Ujú, en todo el cuerpo es como si fuera que son eh, portales, ujú, y lo que percibo es como si veo una silueta de una figura humana en su energía, y todos los puntos son como agujeros pasantes de un punto a otro. Cuando me meto ahí, o sea, y veo hacia dónde se va cada portal, es como si fuera que ahí se va alineando a distintas formas temporales de la misma energía de ese cuerpo. Entonces esos chakras te llevan a vivir espacios temporales como paralelos, que cada uno responde a líneas distintas, porque veo cosas muy diferentes en cada uno, pero a su vez generan una conexión armónica en tiempos que va haciendo que se transformen en tiempos vividos sucesivos. ujú. Ok. Observa si estos portales y estas formas de vivir tiempos de vida sucesivos eh, te llevan, ya sea tú dices, a otros puntos, pero esos puntos son dimensionales. ¿Cómo los percibes que son esos chakras? Nico. Se percibe, Ira, una conexión como de, al mismo tiempo como de película y como de empaque. O sea, me refiero a que toda esta parte energética que representan los chakras en el cuerpo, específicamente en el cuerpo físico, le darían como la capacidad de la misma vida, aunque puede haber algún cuerpo sin chakras, sí, y se perciben fríos, se perciben tenues, se perciben como cíclicos y repetitivos, se perciben como en constante enfrentamiento. Es que estos chakras, su relación con el cuerpo, le dan hasta a los órganos y a la misma piel capacidades de inteligencia, como de sabiduría. No siempre de una forma asertiva, si tú lo quieres ver así, porque lo que percibo es que los chakras se infectan de diferente forma como se infecta el cuerpo. Entonces, son, son creados al parecer como en un ritmo similar, a- pero la conexión que desarrollan en la vida los va separando un poco, los chakras del cuerpo, los chakras trabajando en un sentido enigmático emocional y el cuerpo trabajado en un sentido racional y físico.
es como muchas veces hasta se contrapuntean y esto causa muchas cosas. Es como si yo viera que hay muchas consecuencias en estas disociaciones de chakras y cuerpos. Ok, observa esta contaminación energética que tienen los chakras, cómo va afectando a nuestro cuerpo físico. Margarita. Bueno, yo me desplazo un poquito antes de la gestación y veo como el alma que va a entrar Ujú. a través de la madre, lo primero que hace es crear un vínculo y yo veo cómo ellos de alma a alma empiezan a incorporarse. El alma entra al alma de la madre, la que va a ser su madre, entra al cuerpo y empieza a incorporarse a ella. En el momento que ellos se incorporan álmicamente, empiezan a activarse en el alma entrante recuerdos que comparten. Una vez a esta sensación, esto es como previo, es muy similar a lo que pasa después en la muerte, que el alma pasa por una serie de acontecimientos. Esto lo veo exactamente igual y lo que veo que hay un recuerdo compartido y empieza un viaje. Este viaje le está permitiendo al alma poder entrar al útero y poder gestarse dentro de la madre. Pero veo que hay una, como una sensación, tanto en la madre, de un calorcito en la base de la columna vertebral, aquí a la altura del ombligo, y ahí es donde se empieza a gestar energéticamente la conexión con ella. Cuando veo la energía del padre, la energía del padre es diferente. La actividad del padre y es como si el padre envolviera a la madre energéticamente y le da como una energía que permite que se geste ese bebé dentro del útero y pueda desarrollarse. Pero veo que también el hijo, esa almita que ya se está gestando, que empieza a gestarse, empieza a conectar también con las memorias del padre. Entonces ahí es donde se comparten estas dos experiencias y el bebé se empieza a gestar. Ahora, cuando estamos viendo lo de los chakras, que es la parte um, que empieza a crearse y empieza a desarrollarse, yo veo que este primer vínculo, al desarrollarse aquí el ombligo, poco a poco los chakras empiezan a verse muy, muy pequeños, se empiezan a ver muy pequeños en los cuerpos energéticos y en la medida que el cuerpito se va desarrollando, los chakras se van también desarrollando en el cuerpo unidos al aura, que es un aura muy sutil, pareciera como algo como muy transparente que empieza a crearse dentro de la madre. Observa si esta conexión con las memorias y los recuerdos de los padres, junto con lo que trae esta almita, viene programando la forma en la que esta criatura se gestará, nacerá y vivirá. No sé, es una pregunta. Fede. Bueno, acá coincido un poco con esto que decía Margarita de que guarda memoria, Mm. porque lo que veo es que son como es como un portal que lleva una X cantidad de tiempos en una misma dimensión, porque percibo que lo que hace es como que limita la dimensión en una columna, por eso están alineados así, en vertical. Y todo lo que va hacia atrás es tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo me meto ahí en una forma energética de Federica y me meto en un chakra, ese chakra me lleva a formas de haber vivido muchos tiempos diferentes en esta misma dimensión. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero trasladar de dimensión, tendría que cambiar de sistema de chakras, pero veo esos puntos como si fueran relojes de tiempo que están sincronizando formas diferentes de haber vivido distintos tiempos y almacenan recuerdos específicos en cada órgano dependiendo cómo están conectados. A ver, entonces, si son relojes que van sincronizando distintos tiempos de una sola dimensión, observa, entonces es como, me imagino, no sé, es como si fuera cuando tienes una caja fuerte y cuando llegan a determinada clave,
¿qué pasa con esos chakras? ¿Qué sucede cuando todos estos están verdaderamente alineados? Mientras vas ahí, Nico. ¿Sí me escuchas? Sí. Mira, tal como en el mismo símil, la infección del cuerpo se va activando a través de como cierta exposición con sustancias del ambiente, sustancias que son rechazadas por la misma célula. De la misma forma, los chakras en un movimiento similar se exponen, pero ellos lo hacen de forma automática. Es como si a la hora de que habitamos en experiencias con cuerpos físicos, estos como centros energéticos van abrazando nuestras acciones físicas como para darles cierto tipo de recubrimiento, dependiendo cada uno de los chakras como que se acerca o posibilita ciertas capacidades. Pero en esta exposición automática también se abra la infección. ¿Por qué? Porque por lo general no hacemos percepción o no andamos como cubriéndonos de todo el tiempo y hacemos un abrazo abierto a la exposición del ambiente. Entonces se llegan a tomar emociones, se llegan a tomar imágenes, se llegan a tomar sonidos, se llegan a tomar incluso recuerdos y ya yendo al proceso más mental hasta creencias con el simplemente hecho de desarrollar un vínculo o de convivir con otras personas a un nivel que podría exponer ambas energías. Tampoco es como que se infecta de cualquier cosa, es como una continuidad, es como cuando eh, abrazas un dolor o abrazas una aguja, eh, cada que vuelva ahí regresará ese dolor, pero entiendes también, vas como comprendiendo y los chakras van creando como ciertas inmunidades con el tiempo. Ok. Estos vínculos que vas desarrollando con estos chakras, observa si en todos los chakras se generan los mismos vínculos o se manejan las mismas formas de vincularte con el exterior o con el clan o con el ambiente. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo veo que digamos, los vínculos y las memorias son similares, aunque tienen diferentes formas de energía. Yo veo que lo que va tomando del padre y lo que va tomando de la madre van en paralelo, van en espejo, pero la sensación, digamos, del padre, en este caso, veo que la energía camina mucho más veloz. Esta alma va como asimilando esa velocidad y esa forma energética que lo relaciona con el padre en su parte masculina, y con la madre la sensación es muy diferente porque aunque comparten memorias similares, este bebé empieza a desarrollarse dentro del útero de la madre, pero empieza a crear un desarrollo a nivel de chakras diferente. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy viendo es que en la medida que él va asimilando estas memorias, los centros energéticos también van tomando características del padre o de la madre. Entonces, él va creciendo, él va desarrollándose, pero el alma también va desarrollando los centros energéticos paralelos al bebé gestante en la parte física. Entonces, cuando ya el bebé está ha formado todos sus centros energéticos, hay unos que se parecen a papá, hay otros que se parecen a mamá, y hay unos que tienen, por ejemplo, se ven más sutiles, hay unos que se ven mucho más pesados, como si el movimiento energético ya fuera un movimiento menos fluido y fuera más denso. Entonces ahí va tomando características del padre, va tomando características de la madre, y ahí van haciendo, digamos, con estas similitudes por asimilación. ¿Qué chakra va tomando mayormente la característica del padre o cuál de la madre? ¿Y en qué se diferencia cuando está formándose el chakra una energía de la otra? Fede. Bueno, cuando yo veía eso es como si fuera que cada aguja llevaba una forma distinta en cada punto energético, y cuando todas llegan a un unísono, que llegan a la misma forma, al mismo horario, digamos, Ujú. abre como una forma de portal vertical que pierde la forma de puntos en los que se generan un paralelo de tiempo.
y se transforma en una perspectiva mucho más amplia de dimensionar el tiempo. Transforma el tiempo esto. Ujú. Observa cómo es la transformación del tiempo y cómo es o qué tiene que pasar para que todos se vayan alineando y abran, como dice este portal del tiempo. Nico, ¿Me escuchas? ¿sí? Mira, como están muy relacionados con el cuerpo a través también de las sensaciones, estos chakras se van relacionando con nuestros entornos dependiendo a cómo nuestras sensaciones y emocionalidad reciba eso en el cuerpo. Por ejemplo, yo observo que los chakras que se encuentran como en la parte de la garganta, en la parte de los hombros y los brazos, están muy relacionadas con las relaciones familiares y se desenvuelven desde esos vínculos. Ujú. Van creando como energías que tienen que ver como con el equipo, con la idea del grupo y todo eso. Por ejemplo, los chakras que están o los centros energéticos que están más cercanos a nuestras zonas genitales, Ujú. eh, tienden a desarrollarse y involucionar dependiendo de nuestras actividades y como nuestros estilos de creación. Yo observo, por ejemplo, que a pesar de que cada chakra puede trabajar como por separado, hay momentos en que la energía la puede llevar más alta uno y no eso afectar o desequilibrar, sino que desde ese chakra es como se genera un equilibrio ante todo. Entonces, eh, las relaciones afectan en el sentido de frecuencia. Por ejemplo, debe de ser muy impactante la relación instantánea como para que tu chakra se vea expuesto a una exposición directa a lo que sea, pero la frecuencia, la continuidad en la que una vibración, una situación, una persona o un pensamiento te densifica o te energiza o lo que como sea como se intente descifrar el punto de ir hacia abajo, hacia arriba, es eso, ese como ritmo y esa repetición lo que va causando que las relaciones y los vínculos se vayan formando para después, por ejemplo, o crear puntos de apoyo o crear dependencias. ¿Qué es algo que sea algo impactante para que un chakra reaccione de una forma diferente a lo que normalmente acciona o reacciona? Margarita. Bueno, aquí hay dos aspectos, porque si esta alma elige ser mujer, Mm. lo que yo veo es que esta almita va pasando por todas las ancestras. Aquí está la madre y va conectando con todas la abuela, bisabuela, bisabuela. Ella te cuentas como si las pudiera traspasar una por una, y va asimilando y va tomando características energéticas de estas mujeres. Las partes, veo que hay un segundo chakra y veo que hay corazón, digamos que son los chakras predominantes. Pero cuando es un hombre pasa el efecto similar. El que elige ser hombre va pasando por sus ancestros de padre y va haciendo así, va como asimilando toda esa genética y todas esas memorias. Y antes de encarnar, el niño, hazte cuenta, esa almita cuando entra al útero de la madre se acuna aquí en la parte inferior del útero de la madre, pero la mujer, cuando ya entra su cuerpito, empieza a cunarse en la parte superior del cuerpo. Entonces van quedando como en estas formas, van tomando, pero en ambos casos lo que veo es que en el hombre toma obviamente como una asimilación segundo y en el sexto chakra. Ujú. Ok. Observa si todos, en alguna forma, siempre los chakras se forman de la misma manera. Por ejemplo, lo que quiero decir es, em, los niños autistas o los niños Down o los niños con capacidades diferentes, claro, tienen una capacidad energética, pero yo lo que quiero saber es si se forman igual esos centros energéticos que como cualquiera de nosotros humanos normales. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, fíjate que esta forma de alinear tiene que ver mucho con la congruencia de cómo van alineándose nuestras formas en nuestro cuerpo. Es como si primero todo el sistema físico
tiene que estar funcionando como si fuera una sincronía perfecta, porque en su forma, muchas veces, o sea, la mayoría, como un porcentaje grande de las ocasiones, que es lo que percibo en fraccionando así como la humanidad un 70%, eh, es como si siempre hay desbalances, desbalances por momentos de la vida misma. Entonces es como difícil encontrar el punto en el que todos estén coincidentes en Ujú. funcionamiento. Pero lo que hace ese funcionamiento como alineado, órganos, la parte mental y la parte emocional, por supuesto que está jugando acá un rol importante. Y después, por último, la parte energética, cuando hace el clic ese entre todos esos cuerpos, comienza a armarse esa línea y lo que hace es desdoblar, es como si hace dobles de tiempo que según cómo yo decida puede ser un doble más lejano. Por ejemplo, si yo, Federica, estoy a un año luz de Iracema o a medio año luz de Nico, yo puedo decidir que Nico esté la mitad hacia mí, digamos, y ahí nos encontramos como en el mismo punto temporal, y puedo decidir que vos, Iracema, te alejes un año más. Es como si me permite generar dobles, Ujú, sumarle la misma cantidad de tiempo en distancias perceptivas del tiempo. No sé si me expliqué. ujú. Ok. ¿Quién o cómo el alma o la energía va sincronizando estos relojes de este tiempo? Observa, quiero que vayas a buscar qué es lo que hace que esto se sincronice o no. Nico. ¿Me escuchas? Ujú, Mira, yo observo que todas estas situaciones impactantes, Ira, tienen que ver y están muy relacionadas con las sensaciones del cuerpo. Ahí te va. Por ujú, ejemplo, o con los sentidos. Por ejemplo, cuando tiene que ver con la vista, son momentos, eventos que visualmente llevan a los chakras a reaccionar, por ejemplo, en sentido protector, en sentido de huida o en sentido de miedo. Por ejemplo, visiones de un accidente, ujú, por ejemplo, algo como una destrucción, o al mismo tiempo un arco iris, o al mismo tiempo algo que visualmente sea magnífico, por ejemplo. ujú, Y eso desarrolla, como te digo, desde cierta emocionalidad puedes ir en huida, en rescate, en protección. Pero, por ejemplo, también hay chakras ujú. que tienen situaciones que son muy como influyentes con respecto a la nariz, al olfato, porque por ejemplo los chakras se distorsionan o se manipulan o se contagian o se mezclan a través del olfato, porque esto puede causar, por ejemplo, enamoramientos o repulsiones. De esos que dicen, ay, es que yo sentí su vibra y me enamoré, muchas veces tiene que ver con el olfato. Con el Y olfato el olfato, energético. Ajá. y el olfato físico, y Ujú, eso provoca que se creen estas conexiones que llaman de enamoramiento. Y ujú. luego los sonidos estridentes lo que causa es que los chakras se irriten. Entonces, cuando hay un sonido muy estridente, que cada cuerpo recibe sonidos de forma diferente, pero para singularmente ese cuerpo que no vaya de acuerdo como a la música interna, eso hace que los chakras como que medio se irriten y eso los haga como apacibles. Por ejemplo, el sonido de algo que pasa muy fuerte a tu lado, y eso por eso luego cuando nos espera el sonido tendemos a cambiar de emoción y nos volvemos irritables. O con la música nos volvemos excitados. Ujú. Nos excitamos a la hora, por ejemplo, de un concierto. Entonces la música, el sonido mueve mucho los chakras. Y con respecto a tacto, solamente cuando hay un impacto directo, por ejemplo, un golpe, se corrompen de alguna forma y se aperturan en miedo, o cuando hay una caricia, se refuerzan y es como si ronronean. El Ujú. sentido del gusto también está involucrado, pero no es tan intensa la situación en ese sentido. No es como que cada que comemos o cada que no comemos algo cambia, no es tan así, es más ligero.
Observa estos chakras, cómo, no sé si reciban, reparten o qué es la función energética que en el cuerpo humano van desarrollando a partir de estos mismos sentidos y cómo ellos con esta emoción pueden, ya sea como tú dices que algunos se inhibían, yo no sé si restringir el paso de energía a ciertos lugares o no, no lo sé. Ahorita observas y me dices, Margarita. Bueno, yo veo que el campo energético de estas almitas es muy particular porque la sensación es de tener un campo energético muy abierto hacia adelante y hacia atrás. Y lo que veo es que la energía o este campo es una rejilla que está muy cerrada, está muy apretada. Entonces hay una sensación de sentirse como hacia un presente, pero también hay una conexión con el pasado. Pero lo que estoy viendo también es que el chakra corazón está súper expandido en relación con los otros centros energéticos. Los centros hacia adelante se mueven como las manecillas de reloj y los centros que van hacia atrás se mueven al contrario. Pero lo que estoy observando es que depende de la emocionalidad de esta hiperextensión de este chakra corazón. Si ellos se sienten tristes, el cambio en el campo energético de los chakras es inmediato y si hay felicidad también hay un cambio, o sea que hay unos movimientos em, como muy predominantes en este tipo de emocionalidad. Ahora, lo que también estoy viendo que tanto el corazón como el sexto chakra tienen esa capacidad, esa hiperextensión en relación con los otros centros energéticos. Entonces, es como si ellos trajeran una sensibilidad y una emocionalidad que está muy abierta, que está como muy a flor de piel. Y la sensación también que hay en sus cuerpos, eh, ponle que al sentir la parte inferior, en la parte de sus piernas, es como si ellos estuvieran todos envueltos y estuvieran rodeados de ese campo energético, pero el movimiento, como te digo, el movimiento muchas veces es sincrónico, muchas veces cambia, todo eso depende de lo que ellos vayan sintiendo en el ambiente. El ambiente está muy relacionado con las formas y los cambios. O sea, los niños con Down están más relacionados con los cambios del ambiente Sí, que un niño normal. Ok. sí, es como si todo estuviera mucho más amplificado para ellos. Ujú. Es como si estuvieran en una pecera, ¿no? Y cuando tocas tú la pecera se oye el tun tun del... Sí, por ejemplo, si están tristes, digamos, el campo energético se alarga y los centros energéticos también se alargan. Si están felices, el campo empieza a tomar como una especie de ondas. Entonces, son movimientos permanentes en ellos. Observa en esta parte en que esta energía se va a encarnar, que dices que va llegando el alma como a presentarse al alma de la madre para poderse encarnar. Ujú, Observa si tienen, tú decías que tenían situaciones similares que compartían, sí. pero en esta parte de compartir cosas similares, observa si hay una forma en la que el alma ya venga predestinado a encontrarse otra vez. Es como si se hubieran encontrado en algún momento, en algún lugar y se siguieran encontrando o no es así. Son nuevas almas o cómo lo percibes tú desde ahí. Fede. Bueno, yo lo primero que percibí es como, no sé cómo es, como una manecilla como de estas cajitas musicales Ujú, para darle cuerda ujú. y es como si fuera que cada cuerpo tuviera un sistema así de cuerdas que se gira en base a la cantidad de vueltas que ese cuerpo está preparado para tener. Y es como cuando veo, por ejemplo, una forma energética sin el cuerpo humano, no veo los chakras, no veo esos puntos. Ok. Observa esas manijas
Ujú. ¿Cómo se ponen o quién las ponen o cómo nos las ponemos? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos más atrás y vamos a ver esas manijas a qué corresponden. Nico. ¿Me escuchas? Ujú. Mira, Ira, sí se relacionan bastante entre ellos, o sea, entre esos centros energéticos hay una comunicación fluida. Si tú estás en el chakra o en el centro energético que se encuentra en la parte más baja, el que llaman como raíz en ocasiones, que está en la zona genital, y quieres detectar información de ahí, lo quieres hacer desde el chakra superior, lo vas a poder hacer. Pero la comunicación que se transmiten es como la de edificios de oficina diferentes. Aunque se comparten todo, no están en el mismo edificio. Por lo tanto, se comportan de manera graciosa los unos con los otros, como si los chakras se influenciaran los unos con los otros y aprovecharan como las mismas corrientes del otro o las repercusiones o las olas energéticas que crean los unos y los otros para moverse. Pero es que te mencionaba que a veces cuando un chakra está muy estimulado, como el chakra que tiene que ver con lo sexual, es desde ahí donde los demás chakras también están generando su movimiento y por lo tanto como que se manipulan entre ellos mismos cuando son influenciados. Entonces, sí, sí hay mucha comunicación, sin embargo, cada uno como que se mueve dentro de su propio terreno y se configura a partir de sus propias funciones. Observa cómo es entonces la configuración de cada chakra, de qué depende la configuración de cada uno de ellos. Vamos a hablar de los principales porque se supone que hay muchísimos, entonces nada más vamos a hablar de los principales. Margarita. Bueno, yo veo que cuando un alma ha encarnado varias veces a través de un útero de una madre, entra perfecto al cuerpo, encaja como si fuera un vestido que le queda perfecto, la talla es perfecta. Encajan también los centros energéticos y hay un tiempo de acoplamiento antes que lo que vi, antes de que esta alma vaya a nacer. Esta alma está habitando este cuerpo para como adaptarse a las condiciones que va a tener para nacer. Pero cuando veo que esta alma no es recurrente en esta madre o en el sistema, o cuando va a entrar a una estructura familiar, entra a través de una espiral y en esta espiral hay un inicio y ahí empieza este recorrido, empieza a transitar y empieza a, como, no sé si la palabra es evolucionar, sino a girar energéticamente Ujú. en esta estructura. Hay un eje central que parece una columna vertebral que es la que comparten todas las almas que eligen estar y encarnar una y otra vez y van hasta que llega un punto en que han encarnado, yo lo veo que en patrones donde ellos se van entrecruzando, se van vinculando entre ellos a través de esta columna, entran por la boca principal de esta espiral y después van llegando a lo más angosto y cuando llegan a lo más angosto salen y han pasado como un periodo de existencias con este grupo de almas. Observa en esa, perdón, en esa espiral en la que ellos entran cuando van a encarnar, qué es lo que van observando y viendo desde ahí. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, lo que veo es que esa manivela es una creación de la forma de encarnar en los cuerpos humanos y es una creencia del alma en que para estar agarrados al cuerpo, el alma requiere de esas formas en las que va a vivir el tiempo que ese cuerpo le dure en la tierra. Es como una creencia muy, es como una creencia que está muy escondida porque la veo bien como de base de la parte energética y más de almas que recurrentemente encarnan en la tierra y cada vez que encarnan es como que si van teniendo más puntos de chakras desarrollados. Es como si cada vez que vuelve a nacer desarrolla como una complejidad mayor en la parte energética. Y lo que era simple se transforma en un mecanismo súper complejo de manejar. Y ahí es donde se van acumulando todos esos recuerdos de haber encarnado en la Tierra. Observa cómo es que esta alma
toma esa creencia de que necesita estos centros energéticos para encarnar en la Tierra en un cuerpo físico para poder manejar el tiempo en esta dimensión y en esta densidad, y observa cómo es que la va asimilando para ya tenerlo como una forma de existencia para estar aquí. Nico. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Ok. Mira, Ira, yo observo que, por ejemplo, en esa cuestión de los más esenciales o los que en el colectivo previsualizamos incluso, buscando la información de la conciencia humana, se encuentran hasta coloreados. Ujú, Iniciamos de abajo hacia arriba con una zona que se vislumbra mucho más allá de los genitales, sino que también llega a abarcar espacios de las rodillas, ujú, como si creara como un tipo de triángulo hacia abajo. ujú, Este chakra se forma muchísimo a partir de muchas percepciones del sentido del tacto con la piel, pero también con cuestiones del imaginario. Es importante como para que se asamble apropiadamente haber fantaseado bastante en la infancia de alguna forma, haber tenido como un tipo de actividad activa que te permitiera estar constantemente creando soluciones, porque yo observo que las formas fáciles de infección de este chakra tienen que ver con los vacíos mentales y la forma en la que se sobreposicionan calidades y prioridades unas sobre las otras por no poder jugar como los roles o las diferentes funciones en automáticas de la mente. ¿Es un chakra mental? Sí, porque se refleja muchísimo en las percepciones del imaginativo. Y luego hacia arriba observo uno que está como que pudiera abarcar todo lo que es la zona del estómago. ujú, Y en esta parte lo que yo observo es que para esta asimilación tiene que ver mucho con el procesamiento de las emociones y como hacia dónde las llevas. O sea, está bien que te enojes, pero ¿qué haces con esa molestia? Está bien que te pongas triste, que está bien que estés feliz, pero es como el aprovechamiento emocional. Este chakra se desarrolla a partir de cómo A lleva a B y luego a C con respecto de las emociones, y también tiene que ver muchísimo el espacio que conocemos como infancia. Es que es como si los chakras entraran como bolsitas vacías y con el paso del tiempo se van llenando, y es en esta parte de la infancia en donde se llenan, porque ya en una etapa adulta ya no llenan, ya tienden más como a desinflar, si lo vemos en ese mismo como concepto. Luego hacia arriba hay una porción, un chakra muy amplio, que así es como yo lo veo, yo lo observo como desde el pecho, más o menos hasta llegar a la garganta. Quizás visualmente a veces los confundimos por varios, pero es como un solo concepto que tiene que ver mucho y se asambla muchísimo con la interfaz de tu voz, como el moldeo de tus palabras, con el mismo sonido que va captando tu oído a partir de lo que tú emites, va como liberando la frecuencia y el espacio de este chakra. Observo que es muy sencillo manipularlo cuando no es activado constantemente a través de la voz. ujú, Personas que llegan a ser muy serias o muy reservadas tienden a tener un complejo sistema en esta zona porque no hay como validación. Entonces, ese chakra tiende a ser uno de los más fluctuantes porque dependen mucho de lo que tú mismo escuchas. Es otro chakra muy mental. Y ya más en la zona de la cabeza, yo veo una luminosidad que envuelve todo lo que tiene que ver con los pensamientos esotéricos o espirituales. Estas cuestiones de fe, no siempre a algo externo o algo maravilloso o un Dios, sino por ejemplo al yo le tengo fe a mi mamá que yo sé que este día me va esto, yo confío de esta forma en esto. Entonces todas estas confianzas y fes que otorgamos en infancias, en adolescencias, van creando este chakra como una armonía que tiene que ver como de estilo árbitro, porque es muy arbitraria esta zona de esta luminosidad. Es como si esta es la que más se mezcla con las demás para hacer distintos tipos de gestiones que tienen que ver con estos valores de las creencias. ujú. ¿Qué pasa cuando estos chakras están, vamos a decir,
hemos llegado a ver en sesiones que energéticamente hay órganos que las personas los tienen en lugares que corresponden a otros y tienen todo su anatomía energética movida. ¿Qué pasa si estos chakras están también movidos energéticamente? ¿Cómo afecta al cuerpo o no afecta al cuerpo? ¿O esto no pasa? ¿O ellos se mantienen siempre en el lugar donde están? ¿Cómo los percibes y cómo los ves? Margarita. Bueno, yo veo que es un alma, empieza a elegir esta estructura familiar que la veo yo como esta espiral, pero hay muchas opciones. El alma tiene, hazte cuenta, como una especie de espacio donde hay muchas espirales donde él por afinidad energética puede elegir dónde quiere entrar. Pero hay una que es compatible a su alma, a lo que esta alma quiera vivir y quiera desarrollar. Esta alma siente aquí un vacío, lo primero que siente es como si hubiera aquí un hueco en su corazón, y cuando se conecta a una espiral familiar que siente él que es el que necesita y requiere para nacer, aquí este chakra empieza a manifestar una energía en forma de pétalos. Pero cuando ya la alma elige entrar y son aceptadas, este grupo álmico acepta a esta alma que entre, la columna vertebral, haz de cuenta, es como un receptor, guarda la energía de las almas que contienen un sistema familiar, las agrupa, y que es como si entrara una parte del cuerpo, entrara y se agrupara a esta columna vertebral. Pero hay otras partes de los cuerpos que van entrando y van viviendo diferentes experiencias, porque la espiral no solamente se ve como una sola línea. Esta espiral tiene, haz de cuenta, como diferentes, es como un lazo, y este lazo tiene diferentes como filamentos, y en estos filamentos el alma entra y puede empezar a vivir experiencias diferentes. Y muchas veces estos filamentos se abren, estos cuerpos que están divididos van viviendo diferentes circunstancias, pero la impronta que lleva a la familia la lleva como clan en la columna vertebral. Eso es lo que los hace a ellos realmente que sean como un grupo unido de almas. Ujú. Entonces, a final de cuentas, estas improntas como clan vienen siendo las programaciones que el alma va recibiendo para encarnar, y esas Ujú. programaciones vienen en esos chakras. ¿Es así? Sí, los vínculos que van creando como almas. Ok. Entonces ahí es donde se empiezan ellos a unir, y muchas veces hay familias como que no se pueden separar, pero es porque realmente están tan vinculadas energéticamente en este contenedor que hacen que de alguna manera ellas mismas se van liberando en la medida que ellos van viviendo experiencias y van como liberándose de esta energía que queda atrapada dentro de este contenedor que es la estructura de la familia. Entonces, al final, estas mismas vinculaciones y estas mismas programaciones energéticas que te van creando en estos chakras es lo que busca, algo similar cuando buscas, por ejemplo, una pareja o formar una familia o estar en determinada situación. ¿Es así? Sí, puede estar también en esa espiral. Ok, entonces ahora observa cómo se formaron esas espirales para ir entonces programando al alma con cosas que aparentemente pues no necesita. Observa cómo es ahí. Fede. Bueno, cuando me voy atrás es como una programación que inicia en la primera vez que un alma encarna en un cuerpo humano. Ujú. Y es como el proceso de gestación que hablaba Margarita, en el que se va adaptando a una forma de programa que viene como, como a través de lo mental, porque percibo que la programación inicia a través de circuitos mentales Ujú. que se transmiten desde la madre, y que esos circuitos mentales, junto con los emocionales, van formando una manera de vínculo con toda la estructura social. Tiene mucho que ver la estructura social y cultural de cada lugar, y lo que también percibo es como hay también almas que eligen un tiempo vivir sin esta estructura
y les cuesta muchísimo encajar como en un patrón y todo, y por no, digamos, mantenerse genuinos como almas, o sea, ahí recién como que coinciden con la estructura social que les toca vivir. Es como si se mantuvieran realmente genuinos, no encajan ni en la familia, ni en la sociedad, ni en la cultura, y les cuesta muchísimo la vida como tal porque les cuesta mucho sobrevivir, es más hostil, digamos, si el resto de la humanidad para con esa persona distinta. Entonces termina programándose tarde o temprano el alma. Es como si esa etapa de programación se da desde la gestación hasta los 7 años. Cuando me voy atrás y veo de dónde viene esa programación, conecto con los portales y chakras que están en la Tierra. Ujú. Y esos portales y chakras de la Tierra tienen una cierta manipulación en los que están mostrando esta configuración y diciendo como a las almas que para vivir acá tiene que ser así. Entonces, cuando me voy atrás de dónde viene esa programación, veo una serie de seres distintos y veo como a un líder que es como una especie de reptil negro que energéticamente está como manipulando esa estructura para que las almas que entran por primera vez a la Tierra se mantengan en un bucle energético que alimente este planeta. Ujú. Ok. Las almas que deciden ellas no tener chakras, o sea, Ujú. no estar con esos y que dices que la vida se les vuelve un poco más hostil o se sienten de alguna manera que les cuesta un poco más trabajo adaptarse. ¿Qué beneficios tienen energéticamente al no estar con estas formas energéticas en su campo? Y después me dejas hablar con este cerecito y me dices cómo se llama. Nico. Mira, Mm, yo observo una relación directa en el movimiento de los chakras, o sea, como en la desconfiguración o la posición con la enfermedad física. mm, Es como si a la hora en que los chakras se gestionan erróneamente o los puntos energéticos empiezan a hacer filtraciones no, no subyugantes, o sea, como que no son acordes a las potencias de sus armonías, empiezan a crear como se siente, yo, bueno, me llega la palabra como una fibrosis o como un tipo como de vibración incómoda en las células, porque las células no empiezan a sentirse cómodas con la forma en la que sus energías se están gestionando. Entonces, hay una relación muy directa, por ejemplo, a enfermedades de índole infectiva, por ejemplo, como cánceres, Ira, que están muy relacionados con el desbalance de los chakras. ujú. Ok. Observa cómo estas enfermedades en esos últimos años se han presentado mucho más común y cada vez en personas hasta de edades mucho más pequeñas. Observa si esto es que vienen en esta programación de los chakras desde que se están engendrando estas almitas o es algo que van adquiriendo con esta convivencia diaria con con los que les gusta estar o convivir o estar o lo que sea. Margarita. Yo veo que estos bucles se empiezan a formar en la superficie de la Tierra, pero estos bucles están dispuestos así, como en forma de pirámide en B, pero también están en espejo dentro de la Tierra. Ellos van tomando la forma de un reloj de arena. Entonces estos bucles que están puestos en diferentes puntos, digamos, del continente, de la Tierra, lo que hacen es que ellos traen unas opciones de experiencias que están proyectadas para las almas que quieren entrar, vamos, como de lo macro, digamos, de lo que representan hacer en un país, en una ciudad específica, y estos son como espirales que van conteniéndose entre ellos.
Entonces esta alma estos bucles traen toda esta información, parece una especie de ADN donde cuando tú entras empiezas a ver lo que va a acontecer en una ciudad, las características y lo que tú vas sintiendo que puedas como buscar como experiencia álmica. Pero aquí lo que yo observo es que no solamente esta espiral al estar afuera y manifestando todas estas formas y estas experiencias, estos espirales hacia el otro lado están conectados hacia el centro de la Tierra con una columna vertebral que es muy similar a la columna que tiene un sistema familiar. Todos estos espirales están conectados haz de cuenta, son como portalitos que tienen unos caminos y todos estos caminos se ven como un gran entramado donde aquí en el centro de esta columna vertebral hay una esfera que contiene toda la información de las almas que han habitado en la tierra. Por eso es que muchas veces puede uno pasar de un país a otro porque las huellas energéticas están todas en estas líneas que unen espiral, líneas y núcleo de la Tierra. Son espiral, línea, núcleo y tiempo, ¿no? Porque me habían Ujú, dicho que... ujú, sí, pero lo que veo también es que los centros energéticos también van tomando como una forma, una afinidad, como el chakra mío es muy parecido, digamos, al de mi familia, porque eso me hace que me identifique, pero a su vez me voy identificando, voy tomando una identidad como de chakras para sentir una energía que me relacione. Entonces, por eso es que esta espiral de evolución, donde uno siente que tiene o quiere uno vivir experiencias, o tiene, o de la forma como el alma cada quien lo va sintiendo, entonces, pero haz de cuenta, es como si tuvieras a la Tierra llena de bucles y bucles y bucles y bucles a su alrededor. Es una cantidad de unos entramados que conectan, todo está conectado a su vez. ujú. En esta forma de elegir, vamos a pensarlo así, la espiral en la que quiero entrar, cada espiral, vamos a pensar, tiene un propósito, una designación, algo a ese grupo de almas, y si es así, cómo el alma va encontrando su propia designación y su propia forma de ir identificándose, cómo se va modificando el alma al pasar por esos lugares, por estos espirales, para modificar y pertenecer al lugar, a la familia, a lo que sea. Fede. Bueno, cuando me decís qué beneficios tiene el alma que elige vivir sin chakras, Ujú, son múltiples, pero el principal es el reconocimiento de su propia energía. Es como si se conociera en profundidad esa alma y no deja que nada externo, digamos, interfiera ahí, porque el conocimiento se mantiene y, por ejemplo, en la parte física, sensorialmente, todo lo que nosotros podamos trabajar en telepatía o en una mejor sensibilidad en los sentidos, esta persona que elige vivir así ya los tiene naturalmente, porque se conoce en profundidad y porque vive como en congruencia con lo que es como energía. ujú, Cuando percibo, hay personas que viven y viven incluso desde de adultos, y por lo general son personas que no encajan con la estructura social conocida o habitual de las urbes, ujú. y son personas que están más bien conectados con la naturaleza, como chamanes o como estas personas que son originarias de un lugar y que deciden más vivir con una forma a lo natural. Algunos tienen algún punto o algún centro energético que se les va formando con el tiempo, pero veo que no tiene una potencia y están como disminuidos. Entonces siempre mantienen mucho más su conexión con ellos mismos. Este ser se llama Al-Malek. Al-Malek. Ujú. Ok. Prepárate para que me permitas hablar con él en la vuelta. Nico.
Ok, Ira. Ujú, Mira, em, lo que yo observo, Ira, es que es demasiado variado. No hay como una regla específica en cómo estas enfermedades se desarrollan a partir de la forma en que son funcionales los chakras o no. Lo que sí te puedo decir es que hay una media que tiene que ver con los portales, tanto con los de entrada de la Tierra, los portales energéticos de la Tierra, como las mismas mujeres que son utilizadas como madres. Y es que la cuestión es que en ese sentido en el feto de asimilar a forma de ejemplo cómo se gestiona el portal en el que estás o estás a punto de nacer, eh, es más común en esta época estas enfermedades porque es más común que las mismas embarazadas no estén chacralmente equilibradas, por llamarlo de ujú. una forma. Entonces, su mismo desorden o su misma desocupación o su misma despolaridad entre chakras hace que los fetos actuales hereden estas mismas disfunciones. En cuanto se nace, se activa un autodominio. Entonces, cada experiencia le va a dar a estas refuerzos de chakras la forma de irse acomodando, pero en esta misma variable, pues depende de la convivencia, las personas, las situaciones, la forma en que se van a expandir o no estas funciones energéticas. Pero es demasiado variable, no hay como una regla específica. Lo que sí, por ejemplo, que es muy común que la enfermedad se desarrolle cuando hay cuestiones que tienen que ver con el embarazo, el previo al nacimiento, como por ejemplo un peligro de aborto o como violencia emocional, o sea, todas las cuestiones que afectan en el sentido del embarazo. Ok. Observa entonces ahora cómo el ambiente que va en una medida más determinante o no, influyendo para que se desarrollen ciertas enfermedades que desde el embarazo se van viviendo, observa cuáles son los potenciadores que como humanos tenemos para que nuestros chakras se abran, se contaminen y se queden ahí guardados y en determinado momento, ¡pum!, se prenda todo esto. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo veo espirales diferentes, veo unos más grandes que otros, unos tienen más luz que otros, hay unas espirales que están entrelazados los unos con los otros y veo como hay unos que cuando tú entras, la sensación es pesada, es densa, es como vivir vidas lentas, vidas difíciles. Hay otros que se ven como almas que quieren entrar como a aventurar y que van buscando como ese tipo de experiencias. Hay otros que el entrar, la experiencia para ellos en ese territorio va a ser corta, o sea, que entran y como que termina rápido, van pasando y van saliendo. Hay unos que van intercomunicando espirales unos con los otros que están como, si tú puedes estar, por ejemplo, el espiral, digamos, de la India, pongo, porque es una espiral difícil de entrar, una espiral que cuando tú sientes y quieres, cuando el acceso es complicado y es denso y es difícil y es largo, es como si tú entraras ahí y pasara y pasara y pasara y pasara y para que tú llegues al punto final es como si tuvieras que vivir muchísimas vidas y tuvieras que volver a encarnar para poder salir de esa experiencia puntualmente en ese territorio. Y ese territorio muchas veces va, cuando llegas al final, ¡pum!, te va como escupiendo o enviando a otros puntos o otras latitudes de la Tierra. Entonces, cada espiral va dependiendo de lo que el alma y su propósito, digamos, quiera trabajar en la Tierra, porque ya estando ahí, la espiral también está proyectada en diferentes dimensiones. Es como si el cuerpo estuviera en diferentes dimensiones y aquí el alma sintiera que está viviendo acá, y muchas veces el alma está viviendo en diferentes realidades y en diferentes países al mismo tiempo. Ok, entonces en esta forma de vivir el alma en diferentes dimensiones, observa si estos chakras es la forma de comunicarse con esta fisicalidad para no perder quizá el contacto de lo que está pasando en otro lado, no lo sé, es pregunta. Fede, ¿me permites hablar con Alma, Almalek?
Almalek. Sí. Ok. Almalek. Hola. ¿Qué tal? Cuéntame Bien. qué son esas cosas que estás poniendo ahí que los humanos llaman chakras. ¿Para qué sirven? Son sistemas. Sistema. Sistemas en los que cada alma, en teoría sabia, va comprando según lo que dice querer experimentar. Y bueno, acá se venden paquetes de cómo manejar su tiempo en la Tierra, Ujú, de cómo manejar la estructura ujú, energética dentro de esta sociedad. ujú. Pero bueno, hay almas que supuestamente bien sabias se pierden en ese proceso. Ok, entonces compran o entregan o adquieren esos paquetes de alma y cómo recibes tú el pago de esos paquetes de alma. Con su permanencia, ellos deben permanecer una serie de vidas. Cada paquete tiene unas cantidades de cuotas Ujú. temporales que ese ser se va a quedar dando vueltas por este territorio hasta que vuelva a ser libre como alma y pueda salirse de esta estructura que compró. Entonces los chakras vienen siendo una cárcel. Si usted lo quiere ver así, pero en realidad lo que está haciendo este ser es comprarse un cuerpo con unas determinadas características y luego ese mismo sistema de chakras le cobra un plus que va haciendo que reencarne en sistemas parecidos hasta que termina su deuda. Ok, entonces cada paquete, o sea, son 7 chakras, aparentemente los más conocidos, 8, por decir, los más conocidos. Entonces, dentro de eso compro un paquete uno y es el paquete primero con todos los subchakras que tiene, o son los 7 chakras, o cómo es el manejo. Mire, hay incluso de 2 de 3 chakras, paquetes, y claro que la mayoría elige los de 22. Ujú, Los subchakras son formas de ir agregando configuraciones a su propio sistema que van haciendo que las decisiones sean más simples. ujú. El alma que no quiere desarrollar mucho la forma de elección de ir tomando decisiones en su vida en la Tierra, se compran paquetes un poco más grandes. Como por ejemplo, Y por ejemplo, llegan a ver hasta de 104 puntos energéticos que van manejando distintos puntos de su mente, su emoción, su cuerpo ujú. y hasta toda su forma social de estructura. Entonces, esos 22 chakras vienen siendo también esto que se llama en el árbol de la vida de la cábala, esta formación de estos caminos también. ¿Es algo Sí, parecido? sí, Ok. sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si alguien no quiere tener eso para entrar a la Tierra? Ah, y vive como puede. O sea, Casi todos los sistemas están diseñados para acoplarse con un sistema energético de los que nosotros le damos.
Y si no, se tiene que administrar solo en todo. Bebida, comida, vestimenta, vivienda, hacerlo de su forma, a su manera, eh, requiere mucho más dedicación, tiempo, trabajo, como estructura física. Ujú. ¿Cuántos, como usted para quién trabaja? ¿Quién le creó ese sistema de chakras que es su negocio? Vamos a decir su Ah, emprendimiento. yo mismo. ¿Y por qué creó ese nivel energético? ¿Para qué le sirve a usted? Porque puede tener Para, otro tipo de para negocio. poder seguir manteniendo mi estructura de mi familia y mi especie en esta forma, en esta dimensión, porque me gusta la tierra y me gusta que todas las almas quieran pasar por acá. Entonces, me quiero seguir manteniendo acá porque todos los tiempos de ustedes me dan tiempo a mí, A ver, pero ¿y entonces por qué no encarnas? Si te gusta tanto la tierra y te gusta tanto todo esto, ¿por qué no encarnas? porque me gusta más la estructura energética en la que me puedo mover sin una limitación Ujú, como la de ustedes. Ustedes se compran eso. A mí me gusta, no me gusta eso. ujú. Entonces, el alma que no tiene chakra, al final de cuentas, viene siendo pues un poquito más poderoso que tú, porque él puede ser un poco más libre y tú sigues dependiendo de otros para existir. Como lo quieras ver. Es No pregunta. me interesa, no los toco. Ellos no me molestan a mí. Cada uno hace su existencia como quiere en la tierra y Ujú. cada uno se compra el paquete que quiere en la tierra. Pero, ¿y cómo idearon esta forma energética para encarcelar la energía humana? Primero nos dimos cuenta de que hay muchas almas con, no sé, hay una característica que ustedes le dicen fiaca, pereza, Mm, eh, y en esa fiaca pereza pierden, van perdiendo esa voluntad, esa fuerza energética de hacerse sus propias cosas, sus propias creaciones. Y aprovechamos esas situaciones de esas almas que venían en esta forma y ahí comienza este circuito que pensamos que iba a ser un poco más corto, pero al final siguió existiendo, se expandió y ahora fíjate, casi todo el planeta manejado por este sistema energético. ok. Em, ¿Qué pasa ahora que la Tierra está cambiando su vibración, está cambiando muchas formas energéticas, la misma Tierra, para transformarse y cambiar Cambian energético? los paquetes. Ah, entonces ya tiene, Nosotros nos adaptamos, vamos viendo las nuevas necesidades de las almas que quieren seguir comprando más paquetes, porque por lo general viven una cierta estancia y después, por las mismas formas en las que se fueron quedando anclados a otras estructuras energéticas, deciden seguir comprándose paquetes en la Tierra y nosotros le vamos ofreciendo lo que esas necesidades van desarrollando. la Tierra tiene diferentes dimensiones, diferentes estados vibracionales y diferentes estados frecuenciales. Entonces, ahora que la Tierra está transformando su estado frecuencial, tú
a todos los niveles frecuenciales le vendes esos paquetes o nada más a los que están encarnados en esta fisicalidad? Solo a los que están encarnados en la fisicalidad. Es un nivel de frecuencia, dimensión en el que están compartiendo ustedes en la Tierra, caminando sobre esa superficie. Ahí estamos vendiendo los paquetes. Los que Ya están, los otros que ven que están sin cuerpo es mucho más difícil modificarles una idea que los que tienen cuerpo. y los que están intraterrenos también tienen estos chakras o no? No, la mayoría decide vivir sin. O sea, nada más los humanos que vivimos sobre la Tierra, la mayoría tenemos eso. Sí. ¿Los animales y las plantas también? Algunos, más los que están en mayor contacto con ustedes, sus cuerpos, porque se van alineando a sus propias formas, O sea, pero las no porque mascotas. nosotros les vendamos, sí. Ah, ok. ¿Algo más que me quieras tú comentar para las personas que lleguen a ver este video? No, estoy muy agradecido por todo lo que me vienen dando hace tantísimos años. Estoy acá muy bien, muy fenomenal en esta forma. Me encanta. Me gusta cómo consumen mis productos. Bueno, déjame con Fede. Fede, desconecta. ¿Cómo estás? Bien. Ok, Nico. ¿Me escuchas? Ujú. Mira, Ira, en este sentido los ambientes están súbitamente relacionados nuevamente con las sensaciones de los sentidos. Mm. Es a través de los mismos sentidos y las frecuencias, como te explicaba hace rato, que se relacionaban. Haz de cuenta que pones esa plantilla por sobre encima de la crianza. Y es a través de Ah, los ok. mismos sentidos que están desarrollándose en la crianza, en el desarrollo de un humano en la infancia, lo que va alimentando o no estas bolsitas que yo veía como los chakras. Entonces, por ejemplo, si tienes un niño que visualmente es estimulado, ya sea de manera, pues por decirlo de una forma positiva o negativa, va a desarrollar energéticamente una potencia en un determinado espacio de su cuerpo energético. Pero, por ejemplo, si es un niño que constantemente está bajo presión en el sentido auditivo, o que le ponen música bonita, o que tiene buen ambiente en el sentido del oído, va a desarrollar en sí viceversa las funciones de sus respectivos cuerpos energéticos. Entonces, los sentidos físicos que nos ayudan a percibir la realidad física al mismo tiempo determinan como los niveles y potencias en las que se percibe la realidad no física, la energética. Ujú. Ok. Margarita. Bueno, los centros energéticos van cargando y van acumulando sensaciones. Digamos, si tú sientes el primero y hasta el séptimo, son imágenes y sensaciones muy diferentes que te van llevando a experiencias que están aquí guardadas. Y en el primer centro energético me llama la atención porque cuando entras y hay una sensación como si todo pasara muy lento, el cuerpo se siente muy vibrante, se siente mucho el cuerpo físico y a la medida que te vas elevando y vas observando diferentes escenarios y experiencias, estas experiencias se van acumulando en memorias en el cuerpo energético. Entonces yo veía ciertas texturas, por ejemplo, como una especie de espinas aquí que va guardando el cuerpo, que van relacionándose con la zona del chakra y van como activándose ciertos mecanismos y va cambiando también la anatomía. Entonces, también esto va muy conectado con los sentidos y los centros energéticos. Entonces, haz de cuenta, es como si algo está acumulado acá, el mismo cuerpo va generando ciertos mecanismos y va cambiando la anatomía del cuerpo y va tomando formas, o es más grande, o es más pequeño, o es más ancho, o es más angosto. Pero son como, haz de cuenta, como si tú entraras en unos túneles donde puedes entrar, recorrer, y todos están conectados de un tubo central
que permiten que todas esas conexiones se puedan dar, porque los chakras que tú ves hacia la parte de atrás son mucho más extensos y los que ves hacia adelante son más cortos, no son simétricos. Ujú. Entonces, la relación que tiene el cuerpo Con frente el- a esta anatomía ujú. hace que el cuerpo se vaya sintiendo como por partes. Yo veo cuerpos que están fragmentados y es como si tú vivieras, digamos, en un tiempo lineal mucho más largo y aquí estuvieras viviendo en un tiempo lineal diferente. Energéticamente las sensaciones son, no es que sean opuestas, sino son Son diferentes, distintas, claro, son porque en una distintas. estás viviendo o reviviendo el pasado Aquí y, estás creando. y aquí estás creando, entonces la Ujú. capacidad de crear está disminuida porque estas barreras energéticas se mantienen siempre en el pasado. Anclado, exacto. Muy bien. Entonces, ahora, chicos, sí, llevamos 1 hora 20. Vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo, regresamos donde está su vida, su respiración en este momento presente. ¿Cómo te fue, Nico? Bien, todo ¿Bien? tranquilo, sí. Margarita, ¿cómo les fue, Fede? Bien, muy bien. Bien, Interesante, ¿no? Como siempre, muy bien, muy sí. interesante. Muy bien, vamos a dejarla aquí. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí trabajando para todos ustedes. Nos vemos. Bye. Chao.